Señorías, la quarta compareixença és la de don Ricardo Insa Franco. En primer lloc, demanem disculpes tant a don Ricardo com a representants dels mitjans de comunicació per el retard que llevem este matí. Li donem la benvinguda, li agraïm la seva presència i li deixem constància de que se trata d'una sessió informativa, que no és un sistema en el que va haver un interrogatori judicial ni tan siquiera un debat en rèpliques i contradiccions, sinó que tan sols pot fer ara una breu intervenció per a parlar de la seva experiència, dels seus coneixements, de la seva professió, que dona peu a que les seues senyories puguen després fer preguntes. Contestarà vostè separat o conjuntament, com ho estime convenient, a les seues senyories, i després hi haurà un nou torn per als grups per a demanar aclaracions o repreguntar. I finalment tancarà vostè la sessió. Per tant, té la paraula, després de reiterar la nostra gratitud, don Ricardo Insa, per a fer una breu introducció en quant als seus coneixements o professió referida a qüestions de ferrocarril o de metro. Té la paraula don Ricardo Insa. Gracias por la presentación y por la atención de todos los detalles. Yo me dedico fundamentalmente a los aspectos ferroviarios. Soy profesor de ferrocarriles en la Universidad Politécnica, en la Escuela de Caminos. Y, en fin, no sé qué extensión o qué detalle quieren conocer. Y me he dedicado toda la vida a los ferrocarriles desde que empecé a trabajar. Y llevo del orden de 22, 23 años construyendo y diseñando, sobre todo los temas de superestructuras, infraestructura y superestructura. Y a eso me he dedicado toda la vida. O sea que, si sé lo que preguntan, pues lo contestaré, y si no lo sé, pues no lo podré contestar. Y nada más, si quieren algún detalle más, pues... Muchísimas gracias, don Ricardo Insa. Per formular preguntes, té la paraula para formular preguntas tiene té la paraula el representant del grup MIS, don Francisco Javier Tomás. Gracias, presidente, y bienvenido. El trágico accidente que ha ocurrido ha hecho que se cuestione o que se ponga en duda o en tela de juicio lo que son tal vez pues las medidas de seguridad que existen en la línea de metro, y usted como persona experta en ferrocarriles, y sí que nos gustaría saber que nos detallase con respecto a todo lo que es los sistemas de señalización, en fin, todo el tema de seguridad respecto a la línea 1, usted cómo ve, si es adecuada, si no es adecuada, y sobre todo en el punto concreto del accidente que, bueno, por sus especiales características, ahora tal vez a lo mejor a toro pasado, pues se ve que hubiese sido aconsejable que hubiesen medidas adicionales de seguridad que hubiesen minimizado todavía más lo que son las probabilidades de un hipotético accidente. Nada más y muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Tomàs. En representació del grup parlamentari Esquerra Unida Els Verds Esquerra Valenciana Entesa, té la paraula el seu síndic, senyor Ribó. Sí, gràcies. En primer lloc, agrair de veritat la seva compareixença. Com vostè sap, estem en una comissió d'investigació per l'accident més greu que ha passat en Espanya en tots els metros suburbans. És, per tant, un accident d'una extrema gravetat, amb moltes persones que han faltat, i d'alguna manera nosaltres el que voldríem és tenir llum sobre aquest tema, conèixer, en primer lloc, amb claretat, en la mesura que sigui possible, els motius, veure quines mesures de seguretat haguérem pogut possibilitar que aquest accident no s'haguera produït i, en definitiva, al final, fer unes recomanacions amb un objectiu, que això no torni a passar mai més. Jo crec que aquest és l'objectiu que ens hem de marcar amb moltíssima claretat. Jo voldria fer-li una sèrie de preguntes, sobretot donada la seva condició, o sigui, la seva condició de professor de ferrocarrils, una sèrie de preguntes de tipus general que em semblen importants per a clarificar aquest accident.
La primera, és evident que l'accident es produeix a l'entrada en la curva d'un ràdio de curvatura aproximadament de 100 metres. S'ha parlat molt de que la línia 1 de València és una línia antiga, amb molts problemes. Jo la pregunta que li voldria fer, si vostè coneix en els trens, només limitant-nos al cas espanyol, hi ha trens suburbans, segons la nostra informació, que tenen corbes en Barcelona, hem sentit en altres llocs, amb ràdios de curvatura pareguts. I voldríem saber si és això cert o si no és cert, o si d'alguna manera la situació d'aquesta línia té alguna peculiaritat respecte a la resta de línies que hi ha, repetís sempre, en la comparació. I la segona, relacionada amb aquesta, si vostè coneix si s'ha produït algun tipus d'accident significatiu en aquestes corbes pronunciades que, evidentment, es va produir en València en una corba a l'entrada a l'estació de Jesús, però n'hi ha altres, n'hi ha unes quantes més. La tercera pregunta, que em sembla molt important, és si vostè coneix, repeteix, en els paràmetres espanyols, no voldríem anar a altra consideració, si vostè coneix en aquestes possibles curves que nosaltres tenim informació, en principi de que hi ha, quines mesures de protecció han utilitzat els trens suburbans, utilitzen en aquests moments els trens suburbans, ja siguin metro, ja siguin trens de rodalies que van enterrats durant una sèrie de quilòmetres, com en aquest cas, etc. I si considera que són pareguts els que tenen la línia 1. Em sembla important també que si ens poguera respondre a una altra comparació. Els sistemes de seguretat de la línia 1 i de la línia 3 de València no són els mateixos. En les mateixes condicions, repeteix, en igualtat de condicions, s'haguera pogut produir aquest accident en la línia 3, en els sistemes de seguretat que hi ha, o pel contrari, hi ha sistemes de seguretat que hagueren generat algun mecanisme de defensa, o sigui, algun mecanisme de frenada automàtica. Hi ha un altre tema que ens sembla important. La Caixa Negra ens diu que fins a la plaça Espanya, venia des de la zona de l'Empalme, la conducció no va tenir cap tipus de problema destacable del que és habitual, ni, evidentment, no hi havia hagut en aquest conductor cap tipus de problema. A l'eixir de l'estació de plaça Espanya s'accelera ràpidament fins a 80 km per hora, no es mou el manipulador de velocitat o accelerador en el llenguatge habitual fins 3 segons abans que la Caixa Negra deixi de rebre comunicació i es produeix el freno de servei o el freno d'emergència. Evidentment no sabem què va passar ahir. Una possibilitat és que a aquesta persona conductor li passara qualsevol cosa, física, psicològica, etc. Una altra possibilitat és que hi haguera una averia mecànica que impedirà i que el sistema de seguretat del tren parara. La pregunta és, si hi haguera hagut un sistema d'una balisa, això haguera passat en igualtat de condicions? Jo crec que aquest tema per a nosaltres és important, sobretot, repeteix, per a intentar veure en un futur com millorar aquests temes. Hi ha un altre tema que nosaltres també de tipus general ens sembla important. Dels trens suburbans que en aquests moments estan funcionant en Espanya, Madrid, Barcelona, València i Bilbao, crec que són 4 casos, n'hi ha altres en construcció, quantes línies tenen el sistema FAT, si no recordem malament, és la U de València i la U de Barcelona en aquests moments en canvi, i quantes línies tenen sistema TP o altres. Perquè pense que és un sistema, també és un mecanisme de comparació, no en una realitat ideal, sinó en la situació en la qual s'està movent en aquests moments la seguretat dels trens suburbans en Espanya. I, evidentment, hi ha un altre element que sí que ens sembla important, que pensem que s'hauria de deixar clar. Es poden ficar balises del sistema FAT, que és el que tenia la línia 1, a l'entrada d'una corba per a garantir un no excés de velocitat, tècnicament? Es poden ficar o no es poden ficar? Perquè este matí hem sentit argumentacions en un sentit o en un altre. Nosaltres pensem que sí que es poden ficar. Els sindicats també pensen que es poden ficar, però això ho van ficar, consta concretament en un acte, el 30 de novembre del 2005. Però no tenim la seguretat i sí que ens agradaria que ens diguera si això és possible o no és possible. Hi ha un altre element que també tècnic que voldríem que ens fera un comentari. El primer dia aquestes informacions, després no han aparegut, però voldríem saber, deien que la corba tenia, i com a usuari alguna vegada ho havia notat, que tenia garrote a l'entrada. Crec que el garrote és un sistema, una xicoteta elevació, com a conseqüència de la dilatació de les vies.
La pregunta seria, si és cert això, la correcció d'aquest garrote té molta complicació tècnica o és cortar i soldar, com m'han afirmat a mi, o té algun altre tipus de complicació. I per últim, hi ha una sèrie de preguntes ja més en quant al tipus d'unitats. Les unitats UTA 3700, que va ser l'accidentada, tenen un sistema de finestres molt ample, no és la mateixa, per exemple, que estan en la línia 3, que al volcar, terriblement, van saltar els vidres i totes les persones que van caure no van caure a la unitat volcada, sinó que van caure a la via i automàticament això va ser fatal per a elles. Hi ha alguna normativa de seguretat respecte a les finestres en aquest tema? I la segona pregunta vinculada a aquesta. Segons alguns estudis o alguns anàlisis, el sistema de subjecció dels vidres no reunia les condicions necessàries o les condicions suficients i va saltar al mínim impacte. Hi ha algun tipus, és això normal el que va passar, hi ha algun tipus de fallo, entén, o és una qüestió absolutament normal perquè d'alguna manera entenem que aquest tema va ser el que va produir, almenys de la informació que nosaltres tenim, el que va produir una de les causes del gran nivell de mortalitat. O sigui, les persones que van morir, moltes van ser per causa de, al caure a la via i no caure, o sigui, no poder-se aguantar en la unitat volcada. Pensem que aquests elements sí que són elements de caràcter general, sí que pensem que podrien ajudar a tindre una informació global i, repeteix, la majoria de les preguntes que nosaltres fem no són preguntes de tipus general, que sí que ens interessaria una resposta tècnica, una resposta en els temes de seguretat, com d'alguna forma vostè estic segur que plantejarà quan dona les seues classes de ferrocarrils, i que jo crec que és conèixer en aquests moments en quin nivell està la seguretat, és conèixer com es pot millorar aquesta seguretat i, en definitiva, és intentar que no torni a passar mai, com deien els de Galícia fa uns anys. Muchas gracias, señor Ribó. Señor Godoy, en representación del Grupo Socialista, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Insa, señor Ricardo Insa, también agradecerle su presencia aquí en esta comisión, decirle que es una comisión de investigación, no es simplemente informativa, sino de investigación de las reguladas en la Ley Orgánica 10.1995 de 23 de noviembre, que regula el nuevo Código Penal. Por tanto, usted sabe perfectamente cuál es el marco, que es comisión investigadora de un organismo como son las Cortes Valencianas. Estamos, en efecto, y en eso coincido con quienes me han precedido, estamos ante unas circunstancias y ante un accidente, que es el accidente más grave de España, se ha dicho que el cuarto del mundo, de una auténtica tragedia para esta sociedad. Y de esta comisión, al menos quisiéramos poder decirle a la sociedad con mayor claridad, por una parte, el esclarecimiento de las causas de este accidente hasta donde podamos llegar, porque hay otras comisiones especializadas, tanto judicial como técnicamente, que lo podrán hacer. Y fundamentalmente queremos también saber qué podría realizarse, cómo se podría actuar, qué actuaciones convendría hacer en esta línea número 1 para evitar que en el futuro se vuelva a producir no un accidente de similares características, sino por lo menos un accidente en curvas de este tipo por falta de elementos mecánicos que pudieran de alguna manera suplir el fallo humano, si es que eso usted lo considera posible. Apenas hemos tenido tiempo para preparar esta comisión. Sabemos usted que es profesor titular de la Universidad del Área de Conocimiento, Ingeniería e Infraestructura de los Transportes, que está adscrita al Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes de la Universidad Politécnica de Valencia. Quiero decirle a usted que es el mismo departamento, como usted conoce, de don José Vicente Colomer Ferrandis, que también va a comparecer en esta comisión, y que solamente ustedes son los profesores universitarios que han sido invitados como profesores universitarios a esta comisión. Si es que usted no sabe, no sé si usted sabe que don Ángel Aparicio Mourelo ha sido rechazado, don Francesc Robusté, que usted conocerá también, ha sido rechazado, don Vicente Díaz López también ha sido rechazado y don Emilio Olías Ruiz también ha sido rechazado.
e incluso don Vicente Torres Castejón, con los votos en este caso exclusivamente del Grupo Popular. Y bueno, pues si usted sabe o pudiera decirnos algo, no creo, ¿cómo puede ser que tengamos simplemente, sean dos profesores del mismo departamento y podríamos haber tenido más pluralidad? Yo sé que al personal universitario es una cuestión que no le importa en absoluto, sino todo lo contrario, el tener el máximo de pluralidad, pero desgraciadamente no la tenemos aquí. Usted sabe también que los profesores universitarios no solamente tienen labor docente, sino investigadora, y que pueden realizar trabajos externos en los términos previstos por la ley universitaria. En ese caso, una primera pregunta es si usted ha recibido individual o conjuntamente con el señor Colomer encargos retribuidos de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana o de algún órgano del Consell para la realización de trabajos en relación con los transportes. Es decir, si es usted parte o beneficiario de algún convenio con FGV o el Consell para la realización de encargos de trabajos por los que perciba remuneración. La razón es sencilla. Podría suceder, señor Insa, que alguno de los trabajos que usted ha realizado tuviera que ver con la seguridad que ahora mismo estamos investigando en esta línea número 1. Y por eso la pregunta de saber si alguno de los trabajos ya terminados o en ejecución tienen que ver con la seguridad de Metro Valencia, si ha emitido o participado en la emisión de algún dictamen previo sobre la seguridad de Metro Valencia o en Ferrocarriles Generalitat Valenciana, y, bueno, en este caso, pues cuántas veces se ha producido esta cuestión. Bien, conocemos muy poquito porque no hemos podido estudiar a fondo, pero por lo menos hemos leído algunos artículos publicados por usted, el último de ellos con el señor Colomer, el día 7 de julio, aquí en un diario de Valencia, en el que afirma: los sistemas de seguridad presentes en el Metro de Valencia son en su conjunto adecuados y no están por debajo del nivel de otras explotaciones similares, con lo cual sabemos que usted en ese sentido sí que tiene la posición. Pero la pregunta sería si cree usted que pueden introducirse en esos sistemas mejoras para evitar que los trenes superen la velocidad máxima establecida por señales fijas de limitación de velocidad en las curvas, también en las curvas. Si esos sistemas, o bien sencillamente, como han dicho otros que han precedido, balizas complementarias, se podrían instalar en poco tiempo, y cómo se podrían conseguir de esa manera o de otra manera que quizás usted tiene en mente, pero nosotros no, la instalación de algún mecanismo que pudiera prever que en caso de fallo humano el tren no pudiera alcanzar la velocidad más allá de lo que está limitado. Mire, la última decisión de la Dirección de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana de instalar 16 balizas de frenado previo en otros tantos puntos peligrosos, entre ellos en la curva donde tuvo lugar el trágico accidente el 3 de julio, nos gustaría saber si usted la considera útil y oportuna como decisión, si mejorará la seguridad de la línea en este punto concreto de manera ostensible, de manera determinante, para que no pueda alcanzarse esa velocidad de 80 kilómetros, y en ese sentido, si usted en algún informe anterior había aconsejado que se instalaran, si ha hecho algún informe de seguridad, o había desaconsejado que se instalaran por considerarlas innecesarias o superfluas, o sencillamente si no se había pronunciado. Concretando un poco más algunas cosas, ¿podría usted decir, con los conocimientos disponibles por usted, el punto aproximado entre la estación de Plaza de España y la estación de Jesús en el que podría instalarse o debería instalarse esa hipotética baliza previa de frenado automático para que el tren no pudiera alcanzar esos 80 kilómetros de seguridad en esa curva del accidente? Son todo un conjunto de interrogantes que nosotros tenemos, como puede ser el que, como usted conoce, en las líneas 3 y en la línea 5, en el año 1996
se instaló el sistema ATP y, sin embargo, en la línea 1, en el año 1999, se instaló el sistema FAB. Si usted considera que en esa línea número 1 y en el tramo del túnel entre la estación de Empalme y la estación de San Isidro, ponerlo un poco más amplio, si en esa línea, dadas las frecuencias de los trenes, que según nuestras informaciones es de 8 trenes en las horas valle y de casi el doble o el doble en las horas punta, según información de la propia FGV, si habría sido conveniente ahí o instalar ya el sistema ATP de entrada, o bien de multiplicar de alguna manera el número de balizas para que no solamente cubrieran, en este caso, las entradas y salidas de estaciones y muy pocas cosas más, sino también las curvas peligrosas que están reguladas por elementos fijos. Nos gustaría también saber qué recomendaciones podría usted establecer para la mejora inmediata y urgente de la seguridad en la línea 1, tanto en el tráfico como en las vías, como en la señalización y las comunicaciones, como en el tipo de convoyes que se están utilizando, si esto lo tiene usted estudiado, y fundamentalmente por hacer la comparación entre los convoyes que actualmente se están utilizando en las líneas 3 y 5 y los que se están utilizando en la línea 1 del tipo del accidentado, si considera que los elementos de seguridad, concretamente aquellos que pueden intervenir como las ventanas, es una rotura más fácil, si los elementos de seguridad podrían ser mejorables, de manera que se pudiera dar más prioridad a la inversión en lo que es reposición de material en esa línea. Según nuestros informes, señor Insa, Ferrocarriles Generalitat Valenciana apenas gastó $500.000 de euros en 5 años en la mejora del sistema FAB de que está dotado la línea 1, y la única inversión en seguridad en el túnel desde 2001, se ha publicado en los medios, ha sido la reciente instalación de radiotelefonía tren-tierra, que entró en funcionamiento hace muy poco, comunica la cabina del conductor con el control del metro, que ha costado, publicábase, 1,9 millones. ¿Parece a usted adecuado este nivel de inversión en seguridad en esta línea? Si es que lo ha estudiado, ¿qué inversiones piensa que deberían realizarse? Estamos, desde luego, ante el accidente más grave sucedido en el metro de España. Por ello, cualquier investigación estimamos que no debe limitarse solo a las causas, sino que debe estudiar y proponer elementos de mejora de seguridad en ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. Por ello, finalmente, me gustaría que usted, en su calidad de experto, conocedor del sistema de seguridad de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, nos dijera qué elementos de mejora de seguridad introduciría usted en esta línea, tanto de manera inmediata como a medio plazo. Muchas gracias. Gràcies a vostè, senyor Rodoy. En representació del grup parlamentari popular té la paraula la senyora Salvador. Doña Carolina, té la paraula. Moltes gràcies, senyor president. Senyor Insa, moltíssimes gràcies. Jo, com a representant del meu grup parlamentari, el grup parlamentari popular, vull agrair-li el que avui vinga vostè ací a comparèixer en esta comissió d'investigació. I dic comissió d'investigació perquè és una comissió que estem investigant un lamentable accident que va ocórrer el passat dia 3 de juliol en una línia de Metro València, i és una comissió on volem aclarir, volem que vostès ens ajuden com a professionals en el tema a averiguar què és el que va passar, i no és una comissió judicial. Entonces jo el que sí que li voldria dir és que m'ha paregut sentir en alguns membres d'aquesta comissió unes paraules una miqueta de cara a un còdic penal, a una possible... No, és una comissió d'investigació. Vostè ha fet tots uns treballs d'investigació per al seu departament, és doctor enginyer de camins, canals i ports, professor titular de ferrocarril i ha escrit al Departament d'Enginyeria i Infraestructura de Transports de la Universitat Politècnica de València, i dins del que és el seu departament ha efectuat uns treballs d'investigació
dels quals ha emitit un informe. En aquests treballs d'investigació este grup considera que és molt important el seu punt de vista perquè en aquest tema sí que és un professional i sí que els seus coneixements enriquiran molt aquesta comissió i per això considerem que és dels més adequats per a vindre a comparèixer davant de nosaltres. I la pluralitat que estan demanant i que estan dient, la motivació en aquest cas és per la seva experiència i perquè ha elaborat un treball d'investigació que per supost se valorarà convenientment perquè és en matèria de seguretat el que ens interessa en aquest moment. Estem parlant de matèria de seguretat. La seguretat en la circulació dels trens normalment no va només lligar a lo que és la seguretat del mateix tren o de la via per on circula, sinó que hi ha una sèrie d'elements que poden influir, com és el projecte en si, com és la recepció, com són les característiques. Entonces, sí que ens agradaria saber a nosaltres si, com s'ha dit ja en aquesta comissió en anterioritat, el compliment de la reglamentació en ferrocarrils, que és la que estipula quines són les condicions bàsiques que s'han de seguir per a una correcta utilització, és important. Això és una de les preguntes que nosaltres li voldríem efectuar i que voldríem que ens aclarira. De la mateixa forma que, com sabem que la seguretat ferroviària està lligada tant als sistemes de senyalització com als sistemes de protecció, voldríem que ens explicara, baix el seu coneixement, els sistemes de seguretat existents que s'estan parlant normalment aquí, que són el d'ATP o el de FAB, quines són les seves característiques, en què es basen, com funcionen, i voldria que ens digueren també baix el seu coneixement dins d'aquests treballs d'investigació que ha efectuat de lo que és la línia 1 que estem així investigant de Metro València, voldria que ens diguera si vostè considera que el material mòbil que presta servei dins de lo que és aquesta línia és adequat per al transport que utilitza, si considera que aquest sistema de seguretat que estan utilitzant és adequat, si considera que fins ara s'ha demostrat la seva efectivitat. També voldria que ens diguera si per les característiques pròpies que té la línia 1 del metro de València s'aproxima més a un tren de rodalies que no a lo que és una línia de metro pura, i també sobre els sistemes de frenat, que suposem, per lo que el coneixement que més o menys ens està arribant aquests dies, el sistema de frenat sempre serà adequat a una situació diferent segons les característiques i topologies de la línia, però també segons la intensitat de l'explotació, és a dir, segons la freqüència en el pas dels trens. Entonces, si el sistema de frenat és adequat a unes circumstàncies o a unes altres, voldria que ens diguera si, baix el seu punt de vista, en la línia 1 és el que seria convenient. També ens feia una xicoteta reflexió de lo que és que, baix el seu punt de vista, és la vida mitjana útil que té un tren, i voldria que també ens diguera si el sistema FAB està implantat, si vostè sap si està implantat en altres empreses de transport ferroviari, de metro o en línies de cercania de Renfe o de FEBE. I finalment el que ens agradaria saber és si per a vostè mos pot afirmar vostè si hi ha algun sistema tècnic que puga excloure qualsevol possibilitat d'accident. És una comissió d'investigació i el seu punt de vista ens interessa moltíssim. Res més, moltes gràcies. Gràcies a vostè, senyora Salvador. Té la paraula don Ricardo Insa per a contestar als grups parlamentaris del grup mixt. Per temps de 15 minuts, màxim de 15 minuts. Bueno, las preguntas que me han hecho, la mitad o la cuarta parte, a mí me lleva a explicarlas en un curso anual, por lo menos. Entonces, bueno, hay muchos matices. Por otra parte, también se me pregunta sobre inversiones. También yo soy un modesto profesor, no soy ni director general para tener en cuenta todos esos aspectos y por tanto tengo, por supuesto, ya tengo mis limitaciones dentro de mi trabajo como para querer dar lecciones de otras cosas, ¿no? Bien, voy a intentar, supongo que me dejaré cosas en estos 15 minutos, pero bueno, voy a intentar centrar al máximo. En cuanto, por hacerlo por bloques, en cuanto a vehículos, los vehículos tienen distintos elementos y yo no soy experto en los distintos elementos. Es decir, el vehículo tiene sus bogies, tiene sus sistemas de tracción, tiene la caja,
Yo lo único que puedo opinar en ese sentido en cuanto a vehículos es como usuario o como cliente y compararlo con otros, evidentemente. Entonces no puedo aportar técnicamente más aspectos ahí. Evidentemente, un vehículo que tiene 15 o 20 años es más antiguo que uno que tiene 5 y por tanto está en unas condiciones, no son tan cómodos, un vehículo nuevo, y eso suele ocurrir mucho cuando se inauguran líneas nuevas que tienen los vehículos nuevos. La percepción que se tiene es de que, claro, oye, aquel está mucho mejor que el que yo tengo. Entonces, mejor en el sentido de que es más cómodo sentarse o más cómodo cogerse, etcétera, etcétera. No puedo, por supuesto, no puedo dar opinión o no puedo aportar nada en el sentido técnico de decir, bueno, cómo está el sistema de frenos o cómo está, eso ya es una cuestión de mantenimiento y no tengo más detalle. Un dato sí que puedo dar en cuanto a la vida útil, que me parece que ha salido por ahí la pregunta. La vida normalmente tiene que ver con cómo se financian los proyectos. Entonces, yo puedo darle una vida útil de 25 años, 30, eso es bastante normal, el dividir por esos años. Evidentemente, eso obliga a unos mantenimientos, el decir 25, pues compro unas unidades, divido por 25 años, es lo que me cuesta al año, y ahí tengo que incorporar, evidentemente, otros conceptos de gastos de mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero vamos, la vida útil, al menos, es de esos años, y hay vehículos en algunas líneas pues, que pueden llegar a 35 o 40 años y se están cambiando pues, cuando se pueden cambiar, siempre por supuesto siguiendo los protocolos de mantenimiento. Eso en cuanto a vehículos, no puedo aportar más en ese aspecto. En cuanto a ventanas y tal, no me conozco yo la normativa de estos vehículos, es una cosa muy específica y no la desconozco. Seguro que hay normativa, pero no la conozco yo, por lo menos. Se ha hablado de trabajos de investigación. En la Politécnica hemos hecho trabajos, yo mismo he hecho trabajos, siempre pensando en, por supuesto, según manteniendo los criterios técnicos y manteniendo la independencia. Entonces, otra cosa es que se encarguen a otros sitios, pero en principio los hemos realizado. Se han firmado convenios, ahora mismo tenemos un convenio de colaboración a efectos de un máster de ferrocarriles. O sea, hay una relación, evidentemente la universidad está al servicio de la sociedad y por tanto pues para eso está, para hacer esto, o encargado por Valencia, encargado por Madrid o encargado por cualquier sitio del mundo. En cuanto al informe, un encargo retribuido no tiene por qué ser retribuido. Un informe que se ha emitido recientemente ha sido sobre no sé si ha servido de base o no el documento, sobre el estado de la línea 1 en el sentido de señalización respecto a la tipología de la línea 1. Un estudio general, no es un estudio detallado en el sentido de recorrer los 80 kilómetros, 85 kilómetros y ir analizando punto por punto cada cuestión. Lo que se ha analizado en ese estudio es ver si era adecuada la señalización que tenía. La línea 1 tiene unas características muy especiales respecto a las líneas 3 y 5, otras líneas de España y del mundo, y es que tiene muchísimos pasos a nivel, cosa que no es normal en una línea de metro. Entonces, el tratamiento de una línea de metro puro, me parece que ha salido la expresión metro puro, pues no estamos delante de un metro puro, evidentemente, sino que estamos dentro de una línea que tiene un tramo subterráneo, como hay tramos subterráneos en muchas ciudades e incluso de cercanías que acceden a la pues estoy pensando ahora mismo me viene a la cabeza Gandía, por ejemplo, que tiene cercanías y entra dentro de un subterráneo que se continuará en el proyecto que hay previsto de prolongación. Entonces, las señalizaciones de los ferrocarriles son distintas y hay que matizarlas y son para
metros o si son para trenes de un recorrido determinado. ¿Qué diferencias fundamentales hay entre ferrocarril convencional y metro? Pues es difícil el separar porque hay puntos comunes, pero hay una cosa muy clara. Son distancias de estaciones, por ejemplo. Las distancias de estaciones hacen que sea de un tipo o de otro. En líneas de metro lo normal es que sean muy próximas esas estaciones y en líneas de cercanías suelen ser líneas con unos recorridos mayores. Eso hace que el comportamiento de los vehículos sea muy distinto. Unos tienen que acelerar muy rápido para ganar velocidad muy rápidamente, como son los metros. Y entonces lo que nos encontramos en la explotación de esas líneas es que necesitamos cada vez más colocar más trenes en menos tiempo. Necesitamos frecuencias más altas. Eso para mí es lo que fundamentalmente define lo que es una señalización y la supervisión de la señalización, que son dos cosas distintas. Las señalizaciones tienen una serie de normas, por muy automatizadas que estén, que se pueden cumplir o no. Se pueden saltar alguien se puede saltar un semáforo, que se encienda automáticamente el semáforo en un momento dado, pues alguien se lo puede saltar. Me refiero a que luego hay un segundo nivel, que es el de supervisión de todo ese comportamiento. Evidentemente, si yo tengo 4, 6 o 8 trenes cada hora, pues bueno, pues hay una frecuencia determinada. 4 trenes sería cada 15 minutos, 8 cada 7 y medio aproximadamente. Pero si yo quiero meter más trenes por una línea, evidentemente necesito otros sistemas. Yo no puedo dejar que el conductor me vaya ajustando la distancia con el tren que va delante. No lo puedo hacer primero porque no lo ve y entonces no caben tantos trenes. Si tiene que estar muy atento a la señalización, aparte de la propia tensión y el propio cansancio de la conducción. Si yo quiero explotar líneas que pasen cada minuto, debo recurrir a unas automatizaciones. Estas automatizaciones, hago una salvedad. Cuando el problema de los sistemas muy sofisticados de las vías es cuando dejan de funcionar. Hace mes y medio cayó un rayo en la red de metro de Bilbao y hubo que funcionar en manual. Es decir, yo no dejaría nunca las cosas en automático funcionando en las redes. ¿Por qué? Porque hay muchos momentos en que hay que explotar la red en manual. Y, por supuesto, esto obliga a unos niveles de los maquinistas a ampliarlos si cabe, esos niveles por estas circunstancias que se pueden hacer. Y no siempre son problemas de avería, sino que muchas veces son simplemente porque hago ampliación de las instalaciones o hago ajustes en la propia instalación. Otra cuestión, creo que voy saltando muchas. Yo, la verdad es que ustedes las tienen escritas, pero yo no. Yo las he tenido que escribir y estoy pensando sobre la marcha. Sistemas que sirvan para que no pase nada. Si existieran, estarían y no habrían accidentes. Si existieran, estarían y no habrían accidentes. Sistemas que existan para que no haya fallos de un maquinista. Pues la única solución es que no haya maquinista. A partir de ahí, nosotros, incluso hay sistemas automáticos que no necesitan maquinista, que tienen maquinista porque hacen otras cosas también, ¿no? Colaboran en las actuaciones, pueden ayudar si hay que hacer alguna evacuación, etcétera. Bien, hay sistemas que permiten ese automatismo, pero las administraciones son muy reacias a dejar el tren sin maquinista. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Siempre en un sistema hay una posibilidad, el sistema tiene unos mecanismos y tiene un factor humano. Eso no lo podemos, eso es así. Entonces, los dos están en juego. Los dos están en juego. ¿Y qué puedo hacer? Puedo hacer que las señales, por supuesto hay reglamentos que deben cumplirse, los maquinistas deben cumplir una serie de reglamentos, y eso formaría parte de la señalización para que funcione aquello de la manera mejor. Hay un segundo nivel, que es el que colocamos adicional, que es el de para evitar fallos, o por si ocurren fallos, qué se puede hacer para que esos fallos no tengan repercusión. Y ahí viene el segundo nivel, que son los que tanto se ha leído ahora en la prensa y tal, y que ahora pues todo el mundo por lo menos ya lo conoce, que es lo que es el ATP. Luego habrá otra cosa que es el ATO, pero bueno. ATP, ¿qué es un ATP? Es un sistema
que protege a los trenes. ¿Y eso qué es? Pues eso no es un sistema definido totalmente, eso es como una televisión. Eso no es una, no sé si citar marcas y tal, pero eso no es una Philips, que tiene esto, esto y esto. Esto no es una Grundig, que tiene esto, sino que esto es un sistema. Entonces hay distintas formas de abordar lo que estamos intentando marcar, que es la protección de trenes. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues con distintos sistemas. Uno de ellos es el FAP, que tampoco es un Philips, sino que es un sistema, es un frenado automático puntual. Los sistemas tienen información puntual o pueden tener información continua. Eso no define la seguridad. Eso no tiene por qué ser el factor, una cosa que es continua o discontinua, que sea el factor que distinga la mayor o menor seguridad. Cuando es continuo, la gran ventaja que yo encuentro es que los trenes los puedo aproximar, y de hecho todos los libros, cuando se habla de explotación pues todos los sistemas vienen al final reflejados en un gráfico. ¿Por qué? Porque lo que interesa es que el tren que va delante con el que va detrás, pues el espacio que haya sea el más pequeño posible, para que si puedo pasar en 1 minuto, pues no pasar en 2 minutos. Esa es un poco la filosofía. Ahora, señorías, por favor, señorías. Que el sistema por su propia concepción sirva para explotar una línea, y por ejemplo es recomendable que exista en líneas donde van a pasar muchos trenes. El tramo común de la línea 3.5 es obligatorio para mí. Vamos, si yo quiero hacer una explotación adecuada necesito ese sistema. Si en un futuro yo quiero pasar muchos más trenes, y yo creo que va a ocurrir eso, y cuando se abra la estación de Bailén, pues en la línea 1 habrá muchos más trenes. Entonces, por lo menos en algún tramo subterráneo, pero no tiene por qué coincidir con el subterráneo, si yo quiero meter más trenes, tengo que cambiar el concepto de explotación. ¿Cómo lo puedo cambiar? Pues con señalización, jugando con estos sistemas que me ayudan, que supervisan y me ayudan a esa explotación, o bien cambiando el concepto de explotación. Por ejemplo, se me ocurre que si todas las líneas confluyeran en el centro de la ciudad y todas hicieran un intercambio en el centro de la ciudad, pues a lo mejor no hacía ni falta ni ATP ni nada. ¿Por qué? Pues porque hay pocos trenes, el problema lo tengo en la zona donde se me concentran. Entonces, bueno, pues allí hago el intercambio y allí tendría problemas serios de escaleras, etcétera, de evacuación, etcétera, etcétera. Pero, repito, la gran ventaja del ATP para mí es la facilidad que da a esa explotación, que permite una capacidad mayor. ¿Qué es lo que hace el FAP, ese ATP puntual? Lo que hace es que da aviso y responde ante señales, ante cambios en la señalización, ante los aspectos que marcan las señales. Si yo tengo un verde, un rojo, o sea, las cosas que son variables en el funcionamiento, que son las señales, que pueden estar en verde, en rojo, en función de dónde esté, si el paso a nivel está bajado o subido, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo tengo una protección, el sistema me sirve para proteger esas señales de entrada, de salida y de pasos a nivel. Por ejemplo, FAP o sistema equivalente sería lo que también se conoce como ASFA. En Renfe se utiliza mucho el ASFA desde hace muchísimos años, que son sistemas puntuales. El FAP, a mí no me gusta hablar de caso genérico, el que hay aquí en concreto utiliza, por definirlo básicamente, tiene un sistema en la propia vía, tiene un sistema en el propio vehículo, y entonces hay una interacción. O sea, no es solamente lo que ocurre con el FAP, con el ASFA más antiguo, pues que te avisaba de la señal. Si tú incumplías la señal, pues te frenaba el tren si te saltabas la señal. Aquí hay una información adicional. Bueno, en el sistema en concreto que hay aquí en Valencia, se utilizan lo que se conoce como eurobalizas, que tienen una información codificada, da más información, está normalizado según las normas europeas que tienden a unificar todas estas señalizaciones, y lo que hace es no solamente frenar el vehículo, sino lo que hace es que da información al vehículo, y el vehículo, en función de cómo tiene las señales, responde con una curva de frenado. Es decir, el vehículo tiene a bordo, también forma parte del sistema, un ordenador, un elemento que capta esa información y se construye a sí mismo la curva de frenado. ¿Por qué se lo construye a sí mismo? Pues porque depende del tipo de vehículo. Si es un vehículo más con frenos de una capacidad o de otra, pues se marca la curva y tiene que obedecer esa curva. Si se salta esa curva en unos márgenes de 5 o 10 kilómetros, 5 te avisa y 10 te frena, bueno, pues responde. Ahora,
Si yo hiciera una vía nueva y tuviera una curva, pues no me iba a señalizar aquello, seguramente no me iba a inventar una señalización, ni a poner un ATP, ni un FAP, ni nada en una curva, porque estos sistemas no son para resolver el problema de una curva, sino es el problema global de una vía. Entonces, hay vías que tendrán curvas, bueno, de hecho hay curvas, por supuesto, y sobre todo en los metros, bueno, pues tienen sus limitaciones, bueno, y ahí puedo, a partir de un sistema que yo utilice para toda la línea o para toda la red, yo no sé si me estoy ya pasando, pero... Vaya concluyendo bueno, como pueda. No sé, pero hay muchas cosas. Yo... Va a tener una segunda intervención, Ya. Una posterior, pero vaya concluyendo, no le dejo con la palabra en la boca. No, lo que me gustaría es destacar que siempre que tengo un sistema, aunque no esté fabricado específicamente para resolver un problema puntual, bueno, lo puedo aprovechar. Y yo creo que esto no lo sé ya, es lo que he leído en la prensa, que se van a poner unas balizas, me lo han dicho, me lo han comentado ustedes también, que se van a, bueno, pues el meter unas balizas más no está de más. Bueno, posiblemente el problema se pase a otro sitio, ¿no? ¿Por qué no en esa curva y no en otra, tal? Pero esa no es la cuestión, para mí. La cuestión es que se pueden poner balizas y toda mejora pues es bien recibida. Yo creo que eso es fundamental, que se vayan mejorando las cosas. Sistema que dé seguridad absoluta, yo no lo conozco. Y el problema es que no es que yo no lo conozca, es que no existe, porque los sistemas son reales y tienen sus entradas, sus salidas. Yo recuerdo, revisando un poco mis papeles, pues una serie de accidentes pues en Alemania en 1998 hubo 100 o 110 muertos, no sé, bailan las cifras por ahí. ¿Eso quiere decir que el sistema LZB que hay allí de señalización no vale? Bueno, yo no me atrevería tanto, pero ha ocurrido eso. En 2004 hubo un accidente también, afortunadamente con heridos nada más, si no recuerdo mal, aquí en España, con 2 trenes que tenían CTC, control de tráfico centralizado, que es un sistema pues, que permite pues, toda esta gestión del movimiento de trenes. Y hubo un accidente, ¿por qué? Pues porque en este caso concreto se viene abajo el sistema de CTC y se está en manual, y cuando se hace un bloqueo telefónico no llega la información como corresponde y hay un alcance, hay un choque de trenes. No recuerdo si alcance o choque de trenes, pero hay un accidente. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque existiera un sistema, aunque existiera el mejor de los sistemas, que ojalá todos tengamos el mejor de los sistemas, pero no estamos libres de que ocurra algo. Y en una segunda parte, si ese sistema temporalmente hay que dejarlo de baja o hay que dejarlo porque se está explotando de una forma determinada para hacer ampliación o reparar cualquier avería, pues obliga a la atención de los... Por eso, insisto, la preparación de los maquinistas debe ser fundamental, porque es que, por muy bueno que tenga el sistema, tienen que estar... eso no les debe... es que parece que al final es supervisar cualquier tipo de error, porque bueno, sirve para supervisar, pero, ojo, la atención hay que mantenerla. Y eso resulta complicado cuando los sistemas son muy sofisticados, cuando realmente el maquinista no hace muchas cosas, Vaya concluyendo, por favor. Sí, acabo con eso y luego, si acaso, intentaré, si me definen, por favor, en concreto las cosas, más concretamente, yo les contesto a lo que pueda y sepa. Pues muchísimas gracias. En representación del Grupo Mixto tiene la palabra el diputado señor Tomás. Bueno, no, en todo caso, agradecer el nivel de conocimientos que nos ha aportado, pero que en todo caso sí que me gustaría, a la vista de lo que ha expuesto, que parece que nos haya indicado que un sistema de protección se refiere a todo lo que es una línea, no un punto específico. Pero también me gustaría que me clarificase que si, claro, la especial o la concurrencia de elementos específicos en un punto determinado, si hacen necesario en muchas ocasiones
y sobre todo a medida que va pasando el tiempo y hay más frecuencias, hay más utilización, como si dijésemos, de la línea, sí hacen aconsejable pues ir poco a poco aumentando o revisando lo que son los niveles de protección y concretamente en el caso que nos ocupa, si en otros sistemas que a lo mejor vistos desde un punto de vista global no serían aplicables, pero sí aplicados en el punto, tal como parece ser que ha sido solicitado por algún usuario o elementos agente social, hubiese, pues en este punto o en este caso en concreto, hubiese sido útil para minimizar las consecuencias y sobre todo si este sistema para un futuro no vuelva a ocurrir algo similar, hubiese sido pues o sería aconsejable simplemente. Moltes gràcies, senyor Tomàs. Senyor Ribó. Sí, jo de veritat li vull agrair la seva intervenció perquè per a mi ha estat molt clarificadora. Sense dir-ho, jo crec que ha dit vostè moltes coses. En primer lloc, jo crec que ens ha posat de manifest que el sistema de seguretat que hi ha en la línia 1 és dels sistemes de seguretat, per dir-ho així, menys desenrotllats de totes les línies d'Espanya. O sigui, l'ha comparat vostè, per exemple, en les altres línies de València, que permeten una freqüència, i ho ha basat en la freqüència, però sembla evident que l'accident que va haver no s'haguera produït de l'altra manera. Però per damunt de tot hi ha una consideració que a mi m'ha semblat interessant i a més vostè l'ha fet en concret en el sistema FAB que té la línia 1. Evidentment, vostè ho ha estat comentant, que no és paregut al de Renfe, i ens ha dit que aquest sistema, a més de frenar, donava informació al vehicle i li donava informació per a que responga amb una curva de frenat. Ens ha dit a continuació també que si el vehicle anava a més 5, s'excedia en 5, avisava, i si s'excedia en 10 km per hora respecte al que manava, es posava a frenar. El sistema automàticament plantejava una curva de frenat. A mi em sembla superclarificador, perquè crec que a mi almenys m'ha donat una resposta al que d'alguna forma jo l'havia plantejat. Sembla clar que, per tant, si hi haguera hagut una balisa que d'alguna manera haguera ficat una limitació de 40 km/h, com havia demanat el representant del sindicat ferroviari, i ho vull dir perquè abans s'ha dit que no consta, sí, el 30 de novembre del 2005 i consta en l'acte en diversos apartat G, concretament per a més detalls i vull que conste, senzillament si aquesta balisa haguera estat, quan a 45 haguera emès la senyal i a 50 s'haguera posat a frenar. Això és el que haguera passat normalment en el sistema, concretament FAB de la línia 1 de València. A mi em sembla terriblement clarificador i només li volia fer una última pregunta. És cert que una balisa d'aquest tipus val 3.500 euros aproximadament en el mercat? Gràcies. Gracias a usted, señor Ribó. Señor Godoy, de la palabra. Sí, muchas gracias. Yo también le quiero agradecer la información que usted nos ha dado. Yo creo que también esa información ha sido muy clarificadora, tanto por la distinción que ha realizado entre el sistema instalado en la línea número 1 y el sistema ASFA de Renfe, como también ha habido algo que me ha llamado la atención ya, pero al final de la reflexión, cuando se ha dicho, en efecto, la baliza es una mejora, toda mejora es bien recibida, y el reconocimiento de que, bueno, pues que este tipo de balizas, en efecto, producen el frenado de los trenes. Otra cosa, por supuesto, es que alguien pueda tener el don de prever que un accidente va a suceder en un sitio determinado, en un momento determinado, pero cuando se planifica, se tienen que planificar los riesgos. Y eso es otra cosa, y cuando se hace una planificación de riesgos, se analizan las líneas y se analizan todos los elementos que pueden ser elementos de riesgo de la línea. La pregunta es, cuando ya se ha detectado que esa curva es peligrosa y se pone una señal de limitación a 40, cuando los propios sindicatos piden a la dirección de FGV que instale balizas también en ese tipo de señales para evitar que suceda lo que ha sucedido u otros accidentes que puedan ser similares o parecidos. Cuando todo eso se ha producido, la verdad es que nos preguntamos por qué no se hizo, por qué no se puso. Y entonces se nos ha de decir, bueno, puede ser que sea imposible,
pero se nos dice justamente lo contrario. Era posible hacerlo. Puede ser que sea muy caro. Se nos dice justamente lo contrario. Es económico hacerlo. Es factible, es económico, ha sido denunciado y hubiera producido los efectos de frenado de tren. Entonces, hay cosas que nos resulta realmente muy difícil de poder entender. Por supuesto que nadie puede ser adivino, por supuesto que no, pero se basa la planificación en la previsión que se pueda realizar y en los estudios que se puedan realizar de seguridad. Yo pienso que por lo que nos ha dicho el informe que ustedes han emitido recientemente, que ha sido, supongo también antes del accidente, es un estudio general, no es un estudio detallado que vaya diciéndonos milímetro a milímetro o kilómetro a kilómetro o curva a curva lo que tiene que suceder, sino si el sistema es adecuado. La cuestión ya no es solamente si el sistema es adecuado, sino si a un coste razonable se hubieran podido cubrir con balizas muchos más riesgos, entre ellos aquellos que son más evidentes y que habían sido denunciados por los sindicatos. Yo la verdad es que le agradezco su intervención, tanto el tono como la información que nos ha dado y bueno, le reitero esas últimas preguntas en torno precisamente a la instalación de la baliza previa para que nos las ratifique. Moltes gràcies, senyor Rodoy. Senyora Salvador. Moltes gràcies, senyor president. Senyor Insa, jo vull recalcar-li també una vegada més que li agraïm molt la seva compareixença d'avui. Vull dir-li que per a mi i per al meu grup ha sigut molt clarificadora la seva compareixença. Com he dit abans, és una compareixença que està basada en uns coneixements previs, com a vostè, un professional, ja ha dit que porta 22-23 anys construint i dissenyant ferrocarrils i això, òbviament, demostra un nivell de coneixement tècnic molt valorable. El que sí que jo m'ha paregut entendre i crec que és un punt de vista potser diferent del que ens acabem d'exposar, és que el sistema de seguretat que hi ha aquí en Metro València, en concret a la línia 1, el FAB, ve determinat per una sèrie per un sistema que ha sumat una sèrie d'automatismes que no és que siguin menys desenrotllats que els que hi ha, sinó que al revés, porta uns automatismes que el perfeccionen i el milloren en aquest sistema. I també que aquest sistema està així per una sèrie de raons d'explotació. Vostè mateix ha dit que més freqüència en el que és el pas dels trens comporta un sistema d'explotació diferent i això comportaria una adequació al sistema ATP, que és l'anunci que s'ha fet en anterioritat al lamentable accident que es va produir el dia 3 de juliol. És a dir, que sí que el sistema d'explotació preveïx un sistema de seguretat diferent per les seues característiques. Entonces, jo sí que voldria fer-li, jo crec que 3 preguntes per a aclarir-nos, per almenys baix el meu punt de vista. Per una part, és que voldria que ens diguera clarament el sistema de seguretat FAB, què és el que controla, si unes plaques fixes que coneix el maquinista i que no té que fer res més perquè són fixes, o bé unes plaques canviants i això comporta una informació addicional. Voldria que ens clarificara aquest punt. Després també voldria que ens diguera, baix el seu punt de vista i pel coneixement que té de la línia 1, si considera que aquesta línia vostè la qualificaria com a segura o bé per raons de seguretat la tancaria. I l'última pregunta que li faria és que, tenint en compte que el tren circulava a més del doble de la velocitat permitida, velocitat que, com hem dit abans i hem reiterat durant el matí en aquesta comissió, es va demanar i en menys de 2 mesos es va rebaixar del límit de 50 al 40 per hora. Entonces, si circulava més del doble, se va produir unes circumstàncies que lamentablement van provocar aquest accident. Res més i moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Salvador. Has de donar-li la paraula al senyor Insa per a finalitzar aquesta compareixença. Vull advertir a les seves senyories que hi previst en la cafeteria uns taules reservades, un menjar per a les seves senyories, per representants dels mitjans de comunicació, per al personal de la casa que ens assisteix i, com no, si volen honrar-nos els compareixents també en la seva companyia. Per tant, ho dic a efectes de que quan suspenga la sessió tots s'alcen i no m'escolten. Volia deixar constància d'això.
dir d'allò i disculpant-me ante el senyor Insa per el retard d'esta compareixença, no per culpa seva, sinó perquè ens hem excedit en els anteriors, li done la paraula per a que concluïsca la seva compareixença i per allò un temps de 10 minuts. Bueno, por empezar un poco, a ver si como son menos preguntas voy a intentar seguir el orden. Balizas, se habla de balizas, perdón. Si es conveniente, por supuesto, siempre que podamos modificar instalaciones o ampliarlas, siempre es bueno. Es decir, lo que no podemos, es de sentido común, siempre que podamos. No, lo que pasa es que cuando nosotros aplicamos o colocamos unos sistemas de seguridad, hay que tener cuidado porque en el sistema completo, donde interviene el factor humano, antes se ha hablado del proyecto, los sistemas que funcionan en la vía, no siempre mejorando una cosa mejora el conjunto. Eso es así. Entonces hay que tener cuidado con esas cuestiones. No, yo leyendo el periódico como profano, como intentando salirme y leyendo, parece que si hubiéramos, como se ha hablado otra vez del asunto, parece que el ATP es el salvador con lo que nunca va a haber ningún problema. El ATP es, repito, un sistema que permite una explotación, que permite... Bueno, ahora estamos hablando de ATP, espero que hablemos de otra cosa después, que es el ATO, pero sin accidente por medio, por supuesto, con esta situación. Pero dentro de poco se hablará de que hace falta un ATO. ¿Por qué? Porque es un sistema no de seguridad, pero que ayuda más aún a la explotación. Pero estas cosas, por ejemplo, en Madrid lo tienen y podían prescindir del maquinista y no prescinden de él. Quiere decir que no se utiliza en todo momento para que no pierda el personal, no pierda la costumbre de la atención de las cosas que tiene que hacer. Entonces, como resumen, modificar las instalaciones se puede modificar, lo que pasa es que hay que tener en cuenta todo lo que hay, y entonces cómo afecta las... Es decir, yo no soy el técnico de la empresa Siemens diseñadora de esto, seguro que si se le pregunta al técnico, pues a lo mejor dice, pues se puede hacer, yo creo que sí, pero te afecta a esto y a esto. Y como no soy el técnico de Siemens, pues tampoco puedo decir lo que vale, que no sé lo que vale hoy. Orden de magnitud, pues bueno, estas cosas, lo importante no es una baliza que se ponga allí, sino la programación, toda la información que tiene. Por cierto, aprovechando, como ha habido un pequeño entre ASFA y FAP, los dos sistemas son de señalización puntual, de información puntual. ASFA, hay un sistema muy moderno que está solapado en alta velocidad y se utiliza en alta velocidad, pero el convencional, el que se ha utilizado siempre de los años 60 o 70, pues es un sistema puntual que te avisa de la señal, te vas a encontrar una cosa, es decir, lo que hay es una información, pues puede haber nevado, puede estar aquello con niebla y tal, no se ve la señal y a ti te avisa dentro del tren. Esto, el FAP es también el sistema, lo que hace es eso también, lo que hace es que te da una información dentro del vehículo. Hay una señal externa, un elemento que capta la señal y te dice si está el aspecto de la señal, si está en verde, rojo, el color que sea, y avisa a la baliza, y la baliza da la información al vehículo cuando el vehículo pasa por allí. Y ya sabe el vehículo, porque dentro del vehículo hay un equipo que procesa toda esa información, y ese vehículo dice, pues yo tengo que frenar con la curva, lo que hablábamos antes, la curva de frenado. ¿Por qué se dice? ¿Por qué no estaba en esta curva? Hombre, yo lo que entiendo es que la filosofía habría que preguntarle al que lo diseñó al principio, pero yo lo que interpreto y lo que entiendo desde mi experiencia es que lo que se valora, en este caso con el sistema ATP de aviso puntual, FAP, es que lo que nos debe avisar es de lo que cambia. ¿Y qué es lo que cambia? Una señal. La curva cambia, no, la curva está allí. Y son 40 km por hora con su radio, que por cierto, yo no he estado en la curva ni he valorado el asunto. Entonces es una cosa fija. Y desde el año 88... Señor Perelló, por favor, respete al orador.
Y como esa, pues habrá, dentro del recorrido, hay unas, igual que al principio de inaugurada la línea, pues se hacía con un sistema de señalización donde posiblemente el maquinista tuviera que prestar más atención, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esto se protegía, con este sistema lo que se protege son los puntos variables, fundamentalmente, pues eso, lo que son las señales, los aspectos que he comentado de la señal. Bueno, se habla de planificación. Hombre, Alemania siempre ha pasado como país planificador. 1998, 110 muertos. ¿Y qué ha pasado? Pues eso lo que tiene que hacer es sacar, obtener lecciones, pero no a nivel de aquí, sino a nivel, me imagino que los que pasen por aquí, las personas que pasen por aquí, pues a nivel internacional, pues estarán preocupados y querrán saber cosas, pues para incluso diseñar o intentar sacar conclusiones, pues para los diseños futuros o para circunstancias, este accidente desgraciado, pues a lo mejor claro, siempre estamos dados a cuando ha pasado una cosa, analizar 4 o 5 cosas y decir, ¿ves? Si no hubiera estado el tren ahí, no hubiera descarga. Bueno, pero eso es normal. Siempre la tendencia humana es a intentar que eso, a intentar incluso en la mente volver atrás y que no haya pasado. Bueno, eso es así. Bien, yo insisto en lo que he comentado. El tema de señalización perfecta no la hay. Eso es una tendencia, es una asíntota, todos tendemos a eso, pero siempre hay una probabilidad de accidente. Y eso quiere decir, porque ahora no sé si hay pregunta, pero la siguiente sería, entonces esto es inseguro. Vamos a ver, cuando yo estoy hablando de probabilidad de fallo, me parece que no estamos hablando de las mismas cosas que cuando se habla en la calle de si es segura o no. Entonces, para responder yo a la pregunta esta de si es segura o no, lo respondería según mi criterio de probabilidad. Y el criterio es, yo utilizo la línea y mi familia también. Porque el criterio de probabilidad de fallo que pueda haber, lo asumo porque sé que los sistemas pueden fallar, pero como no sé ni dónde ni cuándo, y es una cuestión que... otra cosa sería que todos los días hubiera un accidente, evidentemente. Entonces, seguro, yo sacaba... Pero un señor que se sube a un avión, a pilotar un avión, sabiendo que el avión está mal, o está loco, o no sé qué le puede pasar. Porque yo, desde luego, si sube... Mientras haya piloto automático... Cuando haya piloto automático en un avión, dejaré de subir los aviones. Pero mientras haya alguien arriba, hombre... Por favor, señor Camarasa. Cuando hablo de piloto automático, hablo de que no haya ni para aterrizar, ni para despegar, ni durante el vuelo. O sea, que no haya nadie en la cabina, vamos. Ya sé que hay pilotos automáticos en fin. Y bueno, entonces a ese tema de la seguridad, es decir, bueno, yo sinceramente evaluando las cosas, pues yo sigo utilizando la línea, porque, repito, considero ese tema de la probabilidad y de la inseguridad, de decir, cerrar la línea, no me parece. Ahora, ampliar instalaciones, mejorar instalaciones, todas las que hagan falta. Y que con eso no va a ocurrir nada, falso. No sé lo que puede ocurrir. Es decir, yo no voy a firmar un papel donde diga, este señor firma que no va a pasar nunca nada. Pues entonces no sería yo, sería otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me dejo alguna cosa también. Pues muy bien, muchísimas gracias, don Ricardo Insa, por su colaboración con esta comisión. Ha sido un placer escucharle y una vez más le pido disculpas por el retraso que ha habido en su comparecencia. Señorías, por favor, un respeto al compareciente, no por culpa suya, sino porque hemos ido acumulando un desfase del tiempo a lo largo de la mañana y al final se ha acumulado en su comparecencia. Muchísimas gracias. Agradezco la atención y el trato. Se suspèn la sessió, senyories, que reprendrà a les 4:30 perquè tenim una cita en don Julián Rodríguez, cap de Bombers de València. Pregue a les seves senyories siguen breus en el temps de descans. Don Ricardo, muchísimas gracias. Gracias. Vamos, claro, muy bien.